hace 25 años, el grupo guerrillero que acapara la atención de los colombianos es el M-19, un grupo que sorprende al país por su crueldad y espectacularidad. Con la derrota de la Alianza Nacional Popular, ANAPO, y su candidato presidencial, el exdictador populista General Gustavo Rojas Pinilla, en las elecciones presidenciales de 1970. La ANAPO llegó a ser un gran movimiento político por fuera de los partidos tradicionales. Gustavo Rojas Pinilla parecía ganar las elecciones por un estrecho margen al final de la noche de aquel 19 de abril. A la mañana siguiente, los periódicos anunciaron el triunfo del conservador Misael Pastrana Borrero, candidato del Frente Nacional, por 22.000 votos sobre Rojas Pinilla. Lo que estremeció a la sociedad colombiana fue cómo se fue gestando ese día, en el transcurso del conocer los resultados de las elecciones, se fue gestando un fraude electoral, una profunda inconformidad por la vía electoral. Fue a raíz del resultado inaceptable para muchos sectores de la opinión pública nacional de esa elección que el M-19 encontró su justificación histórica a nivel de la coyuntura. La fecha de esas elecciones sería adoptada 3 años más tarde como la insignia M-19, Movimiento 19 de Abril. Entonces se gesta en ese momento, el 19 de abril de 1970, una expresión de inconformidad frente al fraude electoral hacia el general Gustavo Rojas Pinilla. Y esta inconformidad, este proceso, lo van a encabezar unos colombianos de distintas tendencias y expresiones políticas que más adelante van a confluir en lo que la historia de Colombia reconoce o conoce como el movimiento 19 de abril 19. ¿Quiénes son estos manes? ¿Quieto ahí? Los actos sorprendentes e inesperados habían sido el signo estratégico político y militar más importante del M-19 durante casi una década. De hecho, la organización nació a la luz pública en 1974 con una singular campaña publicitaria de limpieza a través de avisos en los principales periódicos nacionales. Anunciaban la llegada de un correctivo contra la pereza y los gusanos. La forma como se da a conocer, ¿no?, a través de esas expresiones o acciones de alguna manera audaces o temerarias, es algo que llama la atención, ¿no? Llama la atención. La gente se siente mucho más interpretada con eso, con un movimiento que está más al alcance de la mano, más urbano. Era un método de propaganda armada con el cual buscaban focalizar la atención de los medios de comunicación para difundir sus planteamientos, hacer las denuncias y buscar debilitar al régimen político de ese entonces. En esta fecha enarbolaron la bandera del M-19 en la terraza del edificio de la Embajada Dominicana y exhibieron pancartas con leyendas como esta: vencer o morir. Estos momentos. Fue la toma de la Embajada de la República Dominicana en Bogotá el 27 de febrero de 1980, el acontecimiento que mayor proyección publicitaria le daría al M-19 en todo el mundo.
la manera espectacular como hicieron la toma, la manera como negociaron finalmente la liberación de estos rehenes, de estas personas secuestradas, la larga duración de ese secuestro, todo esto les dio una enorme visibilidad a nivel internacional, algunas simpatías. En la embajada lograron tener como rehenes, en una mansión de 2 pisos, durante casi 2 meses, a 15 personalidades diplomáticas, entre ellos a 7 embajadores, encabezados por el de los Estados Unidos. La toma de la Embajada de la República Dominicana, un momento donde ya ha aflorado claramente, es visible en el país esta serie de restricciones a las libertades, de violaciones a los derechos humanos. Y entonces el M-19 se propone hacer una operación que es mundialmente observada, ¿no? Que tiene un efecto mundial, ¿no? Y que sirve de tribuna para denunciar lo que estaba pasando en el país. Finalmente tuvo una resolución pacífica, negociada, con la salida tanto de los guerrilleros como de los diplomáticos hacia Cuba, con el pago, al parecer, de una suma significativa de dinero por parte del gobierno colombiano. El hombre que dirigió desde el exterior la toma de la embajada era uno de los estrategas militares urbanos con mayor experiencia en el M-19. Luis Francisco Otero Cifuentes había diseñado la mayor parte de las operaciones militares de la organización y con la acción de la embajada estaba asignándose un lugar de privilegio en las futuras expediciones del M-19. Colombiano, levanto ante el pueblo entero de Colombia una alta bandera blanca de paz, ni una sola gota más de sangre colombiana. Desde la posesión del presidente Belisario Betancur, las posibilidades de un acuerdo negociado con las guerrillas se abrieron paso en Colombia. En 1982 el M-19 pasa por un mal momento. La mayor parte de sus cabecillas cae en manos del ejército y es sometida al llamado juicio del siglo en la cárcel Picota de Bogotá. A 8 siglos de cárcel son condenados 120 guerrilleros del M-19, que no pagan sus penas, ya que se ven beneficiados por una ley de amnistía aprobada por el Congreso durante el primer semestre del gobierno Betancur. Hoy en Colombia hemos avanzado por medio de la amnistía a facilitar caminos de diálogo. Pensamos que lo que hay que profundizar son esos caminos de diálogo. La Comisión de Paz está hecha para eso. Mi nombre es José Olmedo Marín González. Me acojo a la amnistía porque esto es un logro que ha tenido todo el pueblo colombiano. Mi nombre es Raúl Vargas. Me acojo a la amnistía porque es un estado de garantías para el pueblo colombiano. Muy tempranamente el gobierno del presidente Belisario Betancur logró que el Congreso aprobara una amnistía general. Salieron de las cárceles y muchos de los dirigentes de esa organización, la mayoría de la dirigencia del M-19 estaba en la cárcel. Y enseguida se pactó una tregua con estos grupos. Hoy, a la 1 de la tarde, el M-19, sus mandos y sus tropas aquí presentes signarán el acuerdo de cese al fuego. Se promulgó una amnistía para los guerrilleros presos, se decretó un indulto para los subversivos condenados y finalmente se firmaron los acuerdos de cese al fuego y diálogo nacional entre el gobierno y la guerrilla. La tregua fue un periodo contradictorio en la historia de Colombia, en el que se mezclaron indiscriminadamente banderas blancas y fusiles.
por el pueblo en armas, por el pueblo en combate, por el pueblo en libertad. Esta situación fue creando un poderoso y peligroso combustible. Yo diría que esta firma del acuerdo con el M-19 prácticamente que nació muerta, ¿no? A las muy pocas semanas comenzó el asedio del ejército sobre el campamento en tregua, ¿no?, del M-19, campamento del Cauca. Recuerda que este proceso se llamó de cese al fuego, tregua y diálogo nacional. El cese al fuego y la tregua lo tenían que hacer los hombres que estaban en armas. Lo cual dio paso a una negociación política sin ninguna claridad de propósito, sin ninguna agenda clara, prácticamente a espaldas de las fuerzas militares que estaban en ese momento muy golpeadas, digamos, en su moral por el M-19, fuerzas militares que desconfiaban absolutamente de la voluntad y la intención de paz del M-19. La tregua se fue convirtiendo lentamente en una caldera que se inflamaba cada vez más con el paso de los días. Los guerrilleros del M-19 buscan también un cese al fuego, pero son atacados por el ejército cuando se dirigen a San Francisco en el Cauca para reunirse con miembros del gobierno y la Comisión de Paz. Suspende el tiroteo. Claro, la paz. Haremos estos fusibles y hagamos una patria grande. Eso es lo que necesitamos. Tenemos que hacerlo. Yo creo que hay las condiciones para eso. Iván Ospina. La primera tarea por esta paz grande. Suspender y paralizar ese fuego ahí. Como señor. Una bandera blanca, ustedes caminan y se colocan en medio de los dos fuegos. No hay tiroteo. Inmediatamente se suspenden los tiros, retiramos nuestra gente hacia acá, ¿cierto? Y esperamos a ver cómo negociamos con el gobierno que retiren la tropa de ahí. Hay que dar otro pasito más por la paz. Busquen un asta ahí, pequeñita. Un mes después, el gobierno y el M-19 anuncian el cese al fuego. A partir de esta hora 0:01 de la tarde, los hombres, los comandantes, los oficiales, toda la plantilla de combatientes del M-19 no harán operaciones ofensivas. Sin embargo, el cese al fuego con el M-19 duró tan solo 11 meses. En materia de paz, en Colombia se vive un tiempo de euforia y se realizan las primeras marchas. El M-19 parece estar dispuesto a dejar las armas. Algunos de sus miembros conceden encapuchados ruedas de prensa para hablar de paz. Como ciudadanos corrientes y llenos de optimismo, buscaremos conversar con el señor presidente para que él directamente valore la honestidad de nuestra acción de hoy. ¡Viva Colombia! ¡Viva! Entendamos que la realidad de Colombia hoy es que no le podemos nosotros dar una solución militar a este conflicto. Entonces busquemos la solución política, pero si no se trabaja con esa lógica, pues lógicamente tarde o temprano se revienta. Esta bandera de la paz no puede ser simplemente una bandera de tipo político y un mecanismo para aguantar la crisis. Tiene que ser un mecanismo mucho más profundo de solución de esa crisis, con el pueblo y con la democracia. ¡Pueblo de Corinto! ¡Por la paz siempre! ¡Pero con dignidad! ¡Con respeto! ¡A un pueblo lleno de necesidades! ¡A un pueblo en lucha! ¡Y a un pueblo en combate! Comandante, fueron demostrados los hechos de Dios. Hermano, está sangrando.
Traigan el médico allá, hombre, rápido. ¿Cuántos hombres serán para ahí? No dejen entrar ninguno. Era una patrulla de la policía, por lo menos 15 o 20 policías. ¿Y usted qué días tiene, Carlos? ¿Qué días tiene usted? En Florida. A ver, compañero, vamos. ¡El micrófono, Mónica! Ahora, compañero. A ver, compañero, vamos. A poco tiempo de que se firme la paz, ¿qué dice el paro oficial? Lo de siempre, que si la paz es con justicia social, esta tregua puede durar. Carlos Pizarro, ¿por qué firmar la paz después de lo que le ha pasado hoy? ¿Cómo se siente usted ante esta firma? Me siento con la responsabilidad inmensa de que nuestro país no quede frustrado en esta jornada. Siento la responsabilidad de combatir a todo enemigo de la paz en Colombia. ¿Qué le diría a los guerrilleros que todavía están combatiendo en Colombia en otras organizaciones? Que nunca abandonen la lucha por la justicia, que nunca abandonen la lucha por el pueblo, que nunca abandonen la lucha por la dignidad nacional y que busquemos entre todos los caminos más adecuados para el triunfo de la revolución en Colombia. La paz se ha hecho, solo falta en este momento firmar. ¡Viva Corinto! ¡Viva Jumbo! ¡Viva Florencia! A la hora cero del cese al fuego, y porque ha sido la voluntad de nuestro pueblo, y porque ha sido la voluntad del M-19, con la patria del corazón buscar las soluciones con el pueblo que hoy requiere nuestro país. Los deseos de libertad y de dignidad de nuestro pueblo. dentro de pocos minutos signar, refrendar el acuerdo de paz. Esto por ello no hay debate. Combatimos, negociamos, hablamos, convocamos al pueblo. Teníamos que triunfar. Estamos triunfando. Y nuestra palabra del pacto en el cese al fuego. El M-19 cumplirá, los comandantes del M-19 cumplirán. Esperamos que todos ustedes, Colombia de verdad, caminen sin derrota. Este movimiento se crece porque sus raíces son ustedes, compañeras y compañeros. El M-19 no es un grupúsculo de revolucionarios lunáticos. Se acaba de firmar la paz entre comisiones del gobierno y el M-19. Aquí en el Huila, en Ovo, la firma de la paz ha representado un entusiasmo general y una acogida general de los pobladores de esta parte del Huila. Para usted, el comandante Boris, como lo llaman en el M-19, Gustavo Arias Londoño, ¿qué sigue ahora? ¿Qué significa la firma del acuerdo de paz? Para nosotros el significado fundamental del acuerdo de paz y de cese al fuego es el triunfo popular contra la antidemocracia, contra el militarismo y contra todos los sectores que no quieren que haya una Colombia con justicia social y con democracia. El M-19 inicia la operación Antonio Nariño por los derechos del hombre. Unos 35 guerrilleros del M-19, entre hombres y mujeres, entran por el parqueadero del sótano del Palacio de Justicia en 2 camiones llenos de armas y explosivos, aprovechando la escasa vigilancia que hay ese día. Se calcula que hay unas 500 personas a esa hora en el Palacio de Justicia. Los pocos vigilantes y el administrador caen víctimas del fuego de los guerrilleros.
La policía, el ejército y otros organismos de seguridad acuden al Palacio de Justicia sin saber muy bien qué está sucediendo. En ese momento, solo el M-19 sabe cuál es el objetivo de ese operativo. Se trataba de ponerle una demanda jurídica al gobierno, al presidente, por incumplimiento de unos acuerdos públicos en donde estaba su firma. Y entonces la operación era básicamente presentar esa demanda jurídica y defenderla ante la Corte Suprema de Justicia y ante el país. Y por tanto colocamos también los principales cuadros, abogados y juristas que tenía el M-19 en ese momento con las armas al hombro. Por eso está el exparlamentario y abogado Andrés Almarales también al frente del operativo. Y está un constitucionalista como Alfonso Yaquín, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad del Atlántico, allí, y otros. El comando Iván Marino Ospina está bajo las órdenes del guerrillero Luis Otero. El genio de la operación militar, de la idea de coger el Palacio de Nariño y cómo tomar el Palacio de Justicia y cómo tomárselo y cuántos hombres y en qué forma hacer la operación, se debe a Luis Otero, uno de los comandantes de la toma. Luis Otero era un hombre que ya había estado, digamos, en la inteligencia de grandes operaciones del M-19. Del régimen. Comenzamos por la izquierda. Yo estoy cagada de susto, pero echemos para adelante. Yo estoy dispuesta, contenta, mejor dicho. No me quedo ni por el carajo. Faltando 16 horas para la toma, Luis Otero reunió a la compañía Iván Marino Ospina en esta casa del barrio Calvo Sur de Bogotá, donde se recogieron durante un mes los hombres y los materiales del asalto. Durante 2 días, Colombia asiste a la más violenta y despiadada acción de la guerrilla. Su objetivo, enjuiciar al presidente Belisario Betancourt. El motivo, vengar lo que el M-19 considera una traición del primer mandatario a los procesos de paz. Ante la opinión pública, inmediatamente, es urgente, es de vida o muerte. ¿Con cuántas personas más está usted como estamos con varios magistrados, un buen número de magistrados y de personal subalterno? Pero es indispensable que cese el juego inmediatamente, divulgue a la opinión pública eso para que el presidente dé la orden. Es urgente, es de vida o muerte. Alfonso Reyes Echandía, cuéntenos, pero ¿qué hay que hacer? Pues que el presidente de la República dé finalmente la orden de que cese el fuego. Inmediatamente. Un momento, por favor, un momento. Oiga, es increíble, habla Alfonso Yaquín, el segundo al mando de este operativo. El presidente de la República no le ha pasado el teléfono al presidente de la Corte y se va a morir porque el presidente de la República ni siquiera con su poder jurisdiccional. Es increíble que el M-19 no es el que se ha tomado el Palacio de Justicia, se lo tomó los tanques del ejército. Es lo increíble, el ejército gritó con sus tanques, es que están sonando los tiros. Cuando entran en este piso nos morimos todos, sépalo. Hemos tenido algunas bajas, pero la gran mayoría de las bajas son de ellos y sobre todo hemos rescatado la casi totalidad, yo creo que la totalidad de los rehenes que se encontraban vivos. La decisión que hay en este momento de parte de las fuerzas regulares, ¿cuál es? Mantener la democracia, maestro. Aquí no van ellos a asustarnos ni a atentar contra ninguno de los poderes, ni contra ninguna de las ramas del poder público. En este momento esto es un atentado contra la rama jurisdiccional y eso hay que dejarlo muy claro, que el ejército está en condiciones de mantener todas las ramas del poder público funcionando porque esto es una democracia y para eso estamos, para hacerla respetar. ¿Y la decisión es darlo de baja a los guerrilleros? Si a mí me disparan, yo contesto el fuego. Yo entré con mis carros, me recibieron a fuego, disparé, no sé.
¿qué haría usted? Pero el presidente de la Corte Suprema, el doctor Chandía, pidió... No sé, yo no sé quién esté adentro. Se prolongará... O quién esté afuera. Yo sé que salieron varios magistrados, no sé si tal vez esté entre ellos. Y este operativo... Esa inmensa responsabilidad la asumió el presidente de la República, que para bien o para mal suyo, estuvo tomando personalmente las decisiones, dando personalmente las órdenes respectivas, teniendo el control absoluto de la situación, de manera que lo que se hizo para encontrar una salida dentro de la ley fue por cuenta suya, por cuenta del presidente de la República. Por lo menos 11 de las personas que salen con vida son torturadas, asesinadas y sus cuerpos desaparecidos por el ejército. Entre ellos los trabajadores de la cafetería cuyos familiares hacen durante más de 20 años una peregrinación sin fin para hallar los cuerpos de sus seres queridos. Blindado 21 a H6. El informe con el cual se cierra la investigación ordenada por el gobierno afirma que hubo errores protuberantes en el levantamiento e identificación de los cadáveres. Varios testigos militares afirmaron que el comandante de la brigada fue quien ordenó juntar todos los cadáveres en el primer piso. Innumerables problemas surgieron entonces, pues a pesar de la buena voluntad de quienes los trasladaron, no tenían ni experiencia ni conocimiento para tan delicada tarea. Por ejemplo, dejaron abandonadas en el baño y otros lugares prendas de vestir y varios elementos que hubieran sido definitivos para la posterior identificación. Mire, todos nosotros pedimos, mandados por el propio señor Amarales, gritando a voz en cuello, desde el sitio donde estábamos: somos rehenes, no sigan disparando, sálvenos la vida, manden un emisario, quieran el diálogo, conversen, no nos sacrifiquen, miren que somos padres de familia, miren esto, tengan piedad de nosotros. Pero no, nuestras voces se oyeron pero no se escucharon. El holocausto del Palacio de Justicia deja 89 personas muertas, entre ellas 11 magistrados de las altas cortes, 11 desaparecidos y miles de interrogantes. Varios miembros de las Fuerzas Armadas fueron y están siendo procesados penalmente debido a las múltiples irregularidades que se realizaron durante la retoma. El expresidente Belisario Betancur ha sido llamado de nuevo a responder ante la justicia. El M-19, que no había levantado cabeza desde la toma del Palacio de Justicia, secuestra sorpresivamente al dirigente conservador Álvaro Gómez. El movimiento 19 de abril exige el establecimiento de un diálogo nacional que tiene como fin la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente. El gobierno se compromete y Gómez es puesto en libertad 2 meses después. Nosotros detuvimos a Álvaro Gómez porque buscamos entregarle a Colombia un epílogo de paz. ¿Y cuáles son las condiciones que el M-19 impone para la liberación de Álvaro Gómez? No imponemos nada, porque no estamos amedrentando a la nación,
No estamos amenazando ni chantajeando a nadie. Estamos simplemente proponiendo una fórmula que es hoy consenso en Colombia, que es el diálogo. Por Colombia, por la paz, dejad armas. Las negociaciones con el gobierno continúan con éxito y finalizando el gobierno Barco, cerca de 1000 hombres del M-19 dejan definitivamente las armas para convertirse en partido político. Nace así la Alianza Democrática M-19. El M-19, en las manos de su comandante general, hace dejación pública de la última arma en manos del movimiento 19 de abril por la paz y la dignidad de Colombia. Para todos los compañeros del M-19 comienza un largo camino. Alcemos la frente y echémonos a andar. Con todos, atención, ¡pil! Oficiales de Bolívar, rompan filas. Con la firma del presente acuerdo se concluye una etapa decisiva para la aclimatación de la paz y el restablecimiento de la concordia que ha sido anhelo de varias generaciones de colombianos. Sabrá cumplir con honor lo que aquí ha firmado. Demandaremos igual honor en todos los que firmen con nosotros, pero sabemos que por fin en Colombia empieza a existir valor en la palabra empeñada. Confiamos en ustedes, confiamos en nosotros mismos, confiamos en Colombia. Muchas gracias. Campo para el próximo alcalde. Campo para el próximo alcalde. Todos, entre todos, cambiaremos la historia de Colombia. Con este gesto simple y limpio se inició el camino de la paz. Así comenzó el movimiento que partirá nuestra historia y unirá a todos los colombianos para construir con Pizarro una nación más democrática y poderosa. Palabra que sí. Tenemos la posibilidad de partir en dos la historia de Colombia con un solo objetivo: unir a los colombianos. Ofrecemos algo elemental, simple y sencillo: que la vida no sea asesinada en primavera. Se ha producido un tiroteo en el interior de un avión. Uno de los pasajeros del avión es Carlos Pizarro León Gómez, el candidato presidencial del M-19. A pesar de los esfuerzos realizados por un equipo multidisciplinario de la Caja, a cargo de cirujanos generales, cirujanos neurocirujanos, anestesiólogos, oftalmólogos, médicos de la unidad de cuidado intensivo y demás equipo de la Caja, fue imposible salvarle la vida y falleció una hora más tarde. Porque todos los que salimos de aquí sabemos que
que nuestra vida corre riesgos. Yo tengo más miedo a fracasar en este empeño de construir la paz que morirme como individuo.